En medio de mundos de sufrimientos, un mundo imperfecto en que todos somos afectados de alguna manera y que nosotros mismos quizá hemos afectado a alguien, hay algo que es necesario que entendamos, que aceptemos y que en lo que debemos confiar. Y lo he dicho antes, es necesario que se nos siga recordando porque somos muy olvidadizos. Primero es que Dios es soberano y segundo que sus propósitos son perfectos y buenos. Ni tú ni yo, ni el presidente, ni el rey más majestuoso que pueda haber en este mundo puede ser soberano como lo es Dios. Todos estamos bajo su mano soberana. Todos estamos bajo lo que Él elija hacer o no. Y esto nos afecta a todos. Con el texto de hoy quiero responder algunas preguntas. Básicamente son tres. Primera, ¿qué condiciones pone Dios cuando elige a alguien? Segunda, si Dios es soberano, ¿por qué es que a veces parece que no está en control todo el tiempo? Sobre todo cuando estoy sufriendo. Y tercero, ¿es acaso solo un cliché decir que mi vida tiene un propósito en Dios? Trataré de contestar estas preguntas en este sermón, el cual he titulado La elección de Dios y su propósito de gloria. Marcos 3, 13, 19 es el texto en el que me quiero concentrar. Leeré de versículos. Dice en el 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. El primer punto que quiero ver es que la elección de Dios solo tiene una condición. Lo vemos aquí, en donde Marcos nos relata y nos sitúa en un punto de la historia en que la fama de Jesús había crecido exponencialmente. Y en el contexto también se nos dice que venía gente de todo lugar, de toda área, y de esta manera vemos que la fama del Señor era grande ya. También observamos que era tan grande así que ni siquiera podían comer pan en su casa, de tanta gente que había en ella. Marcos 3:20 lo vemos en el contexto. También observamos que los encuentros hostiles de sus enemigos crecían aún más y eran más intensos. En Marcos 3:6 lo vemos. Podríamos decir que ya en este punto Jesús necesitaría ayuda para predicar en más lugares el Evangelio. Su ministerio ya había crecido y era el tiempo de elegir discípulos, era el tiempo de elegir a quién para ir a predicar este Evangelio en otros lugares, aún a un grupo aún más especial. Así que Marco nos dice que subieron al monte con él y aunque no sabemos qué monte era este, sí sabemos que Jesús estaba en un lugar alto, separado de la ciudad, es decir, en privado, pues lo que estaba a punto de hacer afectaría al resto de la humanidad para siempre. Allí eligió Jesús a estos hombres. En nuestra sociedad es algo tan normal elegir a una persona en base a sus cualidades, virtudes, habilidades, talentos. Elegimos a alguien por el puesto de gerente, por ser el mejor empleado. Elegimos el mejor goleador para tenerlo delantero de un equipo de fútbol. Aún en niños, los niños cuando éramos niños, elegíamos entre los jugadores en un partido de calle siempre al mejor. Y el último en elegir era el que menos sabía jugar. Básicamente el que nadie quería en el equipo. Pero para Dios solo hay una condición al momento de elegir a alguien. Esa única condición es que simplemente que Él lo quiera, que sea su deseo. Es decir, que no depende de nosotros para nada, depende solamente de Dios. La otra cosa que observamos en este texto es que cuando Él eligió y cuando los llamó, ellos vinieron. No se nos dice que alguien dijo que no. Todos vinieron. La palabra de Dios tiene poder. Jesucristo tenía autoridad sobre el hombre. El punto 2 que quiero ver es que la elección de Dios siempre lleva un propósito. Versos 14 y 15 nos dice en adelante, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí vemos por lo menos tres propósitos en la elección de Jesús sobre los 12. El primer propósito es que los eligió para que anduvieran con él. No puedo dejar de evitar el pensar lo maravilloso que fue estar con Jesucristo
todos los días por alrededor de 3 años. Lo mucho que debieron de haber aprendido, lo mucho que debieron de haber conocido en persona a Jesús. El segundo propósito fue para enviarlos a predicar, que por cierto en otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, se traduce como apóstoles simplemente, porque esa palabra significa enviados. Tercero, que fueron elegidos o escogidos para darles autoridad para sanar enfermedades que incluso resucitaban muertos. Mateo 18 nos habla de eso. Pero también para sacar fuera demonios, autoridad sobre los demonios. Entonces podemos decir que Jesús los eligió no solamente porque vio la necesidad de ayuda en su ministerio, no solo porque sus enemigos eran cada vez más hostiles, sino que nos da a entender que Él tenía en mente un plan bien elaborado. Estaba organizando las cosas. Podríamos decir que estaba escogiendo su equipo ministerial. El tercer punto que quiero ver es el propósito de Dios. El propósito de Dios solo tiene una condición. Versículos 16 al 19. A Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, y aquí se nos da la lista de estos 12. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermanos de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Marcos nos da la lista de los 12, aunque es una lista diferente en orden a la que nos da Mateo. No sabemos con exactitud por qué del orden que da Marcos, pero lo que sí quiero concentrarme es en los nombres. Los nombres son iguales, tanto Mateo y Marcos, son estos 12, los mismos 12. Y aquí es que cada uno de ellos tuvo algo en común, el cual era el propósito por el cual fueron llamados. Es un propósito que siempre se debe de cumplir, un propósito que siempre se cumplirá en cada decisión que Dios hace. Podemos leer la vida de cada uno de estos apóstoles, con excepción de Judas. La historia nos cuenta que fueron hombres transformados por Dios y usados para predicar el Evangelio a todo el mundo. Y efectivamente así lo hicieron. Tradicionalmente se nos dice que todos murieron como mártires. Creo que es lo más probable. Ellos dieron sus propias vidas por el entendimiento del Evangelio. Cumplieron la misión a la que Jesús les había llamado. Y así dieron gloria a Dios. Las palabras de Pedro creo que nos dicen cuál es la única condición del propósito de sus decisiones. Dice 1 Pedro 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 11 nos da esa condición para los propósitos de Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El único propósito que siempre se debe de cumplir en cada decisión que Dios hace es que sea todo para su gloria. Y no el único, más bien el principal propósito, el que siempre debe de estar ahí, es para su gloria. Concluyo con esto. Yo creo que hemos visto la respuesta a las preguntas, pero vamos a repasarlo. Pregunta número 1, decía al principio. ¿Qué condiciones pone Dios cuando elige a alguien? Bueno, solo su deseo. Si Él quiere, se hace. Si no quiere, no se hace. Así de sencillo. Dios es Dios. Si analizamos bien la vida de los apóstoles, podemos ver que ellos nunca pudieron ser elegidos por sus habilidades humanas o virtudes. Realmente no eran lo mejor de lo mejor, en ese sentido. De hecho, podemos decir que tenían muchas faltas, pero fueron transformados por Dios. Romanos 9:16 nos dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios. Si Dios te está llamando, ¿por qué no vienes a Él hoy? Ahora, si ya estás en Él, ¿por qué parece o por qué actúas como si no estuvieras en Él? Creo que esa es una buena aplicación para nosotros. La pregunta 2 es, si Dios es soberano,
¿Por qué es que no parece que Él está en control todo el tiempo? Sobre todo en situaciones que me hacen sufrir. La vida de los apóstoles nos puede dar la respuesta a ello. Ellos vivieron siempre con los ojos puestos en Jesús. Sus muertes fueron sello de ello. Tú y yo tenemos el Evangelio porque Dios estuvo en control de sus apóstoles, aun de sus sufrimientos, los cuales hoy podemos leer en su palabra. Y vemos que hay vida ahí, vemos que ellos fueron usados por Dios. Debido a ellos, hoy podemos estar hablando de esto. Hoy tú y yo podemos tener vida en Cristo. Así que sufrieron, todos sufrieron, muertes terribles, pero los propósitos de Dios se cumplieron y Dios estaba en control. La respuesta simplemente, hay tantas, pero una de ellas, yo estar hablando de esto. Dios estaba en control. Nunca dudes que Dios tiene control aún en los días malos. Dios ha trazado una línea perfecta, y nadie la puede borrar ni alterar, ni un micro centímetro. Nadie puede alterar eso. Esta línea va a llegar a su meta, porque Dios está en control. Ya está trazada por Él mismo. El punto 3, o más bien la pregunta 3, ¿es solo un cliché decir que mi vida tiene propósito para Dios? ¿O propósito en Dios? Escuchamos mucho eso, hemos visto libros. Hay un libro muy famoso, Mi vida con propósito. ¿Realmente hay una vida con propósito en Dios? Solo diré esto: Dios tiene un propósito final. Esta es su gloria. Y eso siempre se cumple. Y se cumplirá. Se cumplió en los apóstoles, como ya lo hemos visto. Quizá te hayas preguntado en medio de este sermón, ¿y qué de Judas? Déjame decirte que se cumplió en Judas. En Judas se cumplió el propósito de Dios. Se cumplió el propósito, la vida de Judas. Fue muy triste. Él tuvo oportunidad, sí, pero aún en eso Dios tuvo control. Si Judas no hubiera traicionado, no lo hubiera traicionado, no lo hubieran crucificado quizá. Y si no lo hubieran crucificado, no hubiera muerto. Si Cristo no hubiera muerto, Él no hubiera pagado por nuestros pecados. Seguiríamos estando en pecados, bajo la ira de Dios. Y tampoco, obviamente, no hubiera resucitado. No habría victoria. Y al final no se gloriaría a Él en la cruz. No habría gloria para Dios. Pero todo lo que sucedió, todo lo que sucede es para su gloria. Dios elige, pero nunca viola nuestra libertad. ¿Es un misterio? Sí, claro que es un misterio. Pero es lo que enseña la palabra. ¿Quién dijo que todos lo sabemos? Hay misterios. Deuteronomio 29:29 nos dice que esas cosas son de Dios. Tú y yo no podemos saber todo. Dios es Dios, yo soy criatura. Tú y yo somos criaturas. Y mientras más pronto aprendamos esto y lo aceptemos, te aseguro que más disfrutaremos la vida que Dios nos da. Y aún más comprenderemos nuestro propósito en esta vida. Es importante que aprendamos y que confiemos que Dios tiene el control en cada situación. Él elige. Y lo más hermoso de todo es que Él lo hace en amor. Dios es un Dios de amor. Dios es soberano. Dios es gobernador supremo. Pero Él es amoroso. Él elige conforme a sus propósitos. Pero siendo Él santo, siendo un Dios bueno, amoroso, sus propósitos siempre son para su gloria. Pero ese propósito lleva al amor. Ese propósito lleva a la bondad. Quizá no lo entendamos, pero es así. Lo podemos leer en la escritura. En la historia de la redención lo vemos. En toda la historia de la redención vemos la soberanía de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios y cómo Él se glorifica en cada cosa. Creo que al ver glorificado a Dios,
nosotros podemos tener gozo verdadero. Nuestra vida se cumple porque para eso fuimos creados, para la gloria de Dios.